En la lección anterior hemos aprendido a hacer formas visualmente agradables, o sea que hemos hablado de estética, de hacer cosas bonitas. Pero el diseño no solamente se trata de hacer cosas bonitas, sino, sobre todo, de hecho, hacer cosas que tienen sentido. Para esto, para agregar una capa de sentido sobre nuestros diseños, existe el lenguaje de las formas. Es un lenguaje que vamos a aprender juntos. Es identificar qué significa tal o tal forma y cómo podemos usar estos diferentes sentidos para contar historias, para narrar el contexto de un personaje sin haber pronunciado ni una sola palabra. Aprendamos este idioma juntos. Ahora que hemos visto cómo crear formas interesantes en personajes visualmente atractivas, vamos a ver que no solamente podemos hacer diseños bonitos gracias a estas reglas, sino que también vamos a aprender a hacer diseños que tienen sentido. Aquí estamos viendo el line-up. El line-up es el conjunto de todos los personajes principales de una película. Aquí estamos viendo el line-up de Big Hero 6. Podemos ver que los personajes tienen formas diferentes, todos se ven interesantes visualmente, pero aquí nos adentramos a la parte narrativa del diseño, que no solamente tenemos que hacer cosas bonitas, sino, repito, cosas que tienen sentido. Entonces, el sentido en cuanto a personaje es saber diseñar los personajes para que cuenten la historia del personaje, para que como se ve sea coherente con cómo es, o lo que es, o quién es. Vamos a empezar con este personaje, Wasabi, y vamos a ver que él usa el lenguaje de forma cuadrada. Vamos a ver que para dar sentido a las formas que usamos, vamos a usar tres formas básicas. La primera es el cuadrado. La familia de formas del cuadrado obviamente abarca lo que es el cuadro, lo que es el cubo, pero cualquier forma angular, pero angular de ángulo recto, cualquier línea horizontal y cualquier línea vertical. Podemos ver que este lenguaje de forma es bastante presente en este personaje. Aquí lo podemos ver con esta representación. Son puros cubos. Él está constituido de puros cubos deformados y de tamaños variados, como lo hemos visto en la lección anterior. Me gusta explicar o tratar de entender más bien por qué esta idea del lenguaje de formas. Yo creo que las formas tienen su propio lenguaje porque es un idioma que hablamos desde niños. Básicamente, nuestro primer acercamiento con el mundo, siendo bebés, era a través de formas. Y la primera vez que nos enfrentamos con cubos fue a través de probablemente cubos de construcción o cosas así. Eran cosas que no podíamos rodar, eran cosas que representaban equilibrio, eran cosas que nos permitieron aprender a familiarizarnos con esta idea de estabilidad, de equilibrio o desequilibrio. Esto, para mí, es la razón por la cual se considera en general que cada vez que usamos un lenguaje de forma cuadrado y lo aplicamos a un personaje, vamos a transferirle directamente estas características: rigidez, diseños o personajes más estáticos, más sólidos, más estoicos, pero también más fuertes, más estables. ¿Por qué no solamente la rigidez o el equilibrio? ¿Por qué también la fuerza o lo estático? Porque nuevamente lo que es el lenguaje de forma cuadrado no solamente aplica al cuadro, sino a formas verticales, horizontales. Y eso nuevamente remite a las formas con las que tuvimos que enfrentarnos. Por ejemplo, en cuanto a formas cuadradas, lo primero que tuvimos que subir con mucha dificultad fueron las escaleras. Entonces, en lo cuadrado hay esta sensación de inamovilidad, de dificultad para sobrepasarlo. Pero también la primera vez que tuvimos barandales que nos detuvieron era una forma cuadrada también. Una puerta es una forma cuadrada. En general, estas formas representan un alto o representan fuerza visualmente. Es mi explicación, así como yo lo entiendo. Cada quien tendrá su explicación, pero para mí tiene que haber una razón para que estas formas sean universalmente reconocidas como vectores de estas diferentes características. Mi explicación es esta: todos como seres humanos hemos tenido la misma experiencia o el mismo tipo de experiencia con este tipo de formas. Si aplicamos la misma lógica a lo que son las formas redondas, viéndolas aquí directamente con el personaje de Baymax, que es un amor de personaje, no puede haber más gentil, más bonito.
Pues vemos justamente que las formas circulares, redondas o orgánicas en general, formas que no tienen ángulos, formas que son continuas, representan estos diferentes atributos. Fluidez, son formas gentiles, amistosas, formas suaves y formas naturales. Entonces cada vez que vamos a aplicar esto a un personaje, como en este caso a Baymax, que va a tener sus diferentes formas hechas de formas muy circulares, un poco estiradas, pero muy redondas, muy continuas. Si vemos, no hay ninguna interrupción en el diseño de Baymax, no hay ningún ángulo, todo es continuo. Entonces este lenguaje de forma nos va a garantizar que nuestros personajes que van a usar este tipo de lenguaje de forma van a verse aplicados este tipo de sentido. Luego se va a sentir que este personaje es el gentil. El ejercicio del lineup es interesante en este sentido, porque permite la comparación. Entonces ahora que sabemos que Wasabi es cuadrado y Baymax es circular, podemos ver que cuando los vemos uno al lado del otro, vemos esta diferencia. Y eso es lo que va a empezar a ser interesante en un lineup, porque vamos a crear diferencias en personalidad, grupos de personajes que van a pertenecer a cierto lenguaje de forma y entonces se van a sentir como juntos en el universo, y personajes que se van a oponer por su tipo de forma. Aquí una de las oposiciones más evidentes es entre Baymax, el absoluto bueno, y el profesor Callaghan, creo, cuando ya está vestido de malo con su máscara de kabuki, que es el extremo malo de la película. Entonces, él, en cambio, viste o usa un lenguaje de forma mucho más angular. Lo podemos ver en ciertas partes del cuello de su traje, lo podemos ver en los ángulos que forma su capa o su chamarra cuando se eleva con el viento, en lo puntiagudo de sus pies, o incluso en los ángulos que forma su misma fisonomía. Aquí podemos ver que los ángulos son mucho más agudos, mucho más puntiagudos. En cambio, cuando vemos la versión más amigable de Callaghan, los ángulos son mucho más neutros, no son tan agresivos. También podemos ver este tipo de lenguaje puntiagudo, porque lo angular va con lo puntiagudo, en los ojos, en los detalles de la máscara kabuki, y un detalle muy importante, también a través de los espacios negativos. Es muy importante recordar que no solamente las formas que hacen los objetos importan, sino también las formas que se crean atrás o en la ausencia, en el vacío creado por las formas. Entonces aquí les comentaba que Baymax no tiene ningún ángulo. Podemos buscar el ángulo, aquí no hay ningún ángulo. En caso de este personaje, su mismo cuerpo va a crear ángulos en los espacios negativos. Los espacios negativos, repito, siendo todo lo que no es la forma. El espacio positivo es esto, es lo que hay dentro de la forma. El espacio negativo es lo que hay fuera de la forma. Muy importante pensar en diseños, no solamente en términos de espacios positivos, sino de espacios negativos. Entonces, estas formas angulares, ¿cómo se componen o qué formas básicas las representan? El triángulo, la pirámide, todo lo que es puntiagudo y todos estos ángulos muy agresivos, pero también todas las diagonales. En general, todo lo que es un diseño angular va a tender a asociarse con formas agresivas, formas peligrosas, formas o objetos que dañan y formas activas, dinámicas. Lo vamos a ver después viendo los personajes compuestos, que cualquier forma diagonal va a dar acción a un personaje. Mi explicación de esto, quisiera extender un poquito la explicación a esta idea. Para mí, las formas tienen vida literalmente. Así como nosotros. Cuando nosotros estamos parados, eso es una persona parada, estamos activos, mas no dinámicos. Y cuando empezamos a ponernos en acción, ya estamos dinámicos, ya estamos en movimiento. Y cuando nos dormimos, o en un caso un poco más definitivo, nos morimos, estamos pasivos. Entonces para mí es muy importante entender que nuevamente es nuestra relación con estas formas y con la experiencia que tenemos de estas formas que va a condicionar cómo las entendemos y por qué las entendemos. En general las verticales
van a implicar dinamismo, más no acción. Las diagonales van a implicar acción y movimiento, y las horizontales van a implicar inmovilidad, estabilidad, durabilidad en el tiempo, etc. ¿Okay? Creo que es importante este paréntesis. Ok, entonces, para resumir, tenemos aquí plasmado los 3 tipos de forma básicos: formas angulares para los personajes agresivos, formas redondas para los personajes bonitos, buenos, gentiles, etc. Formas cuadradas para los personajes más estoicos, más robustos, más fuertes. Ahora bien, si bien estos 3 ejemplos son extremos en este sentido, la mayor parte de los personajes van a ser una mezcla de todo esto. Y esta mezcla va a hacerse con base a las características del personaje. Entonces aquí podemos ver en el personaje de Hiro que es un personaje globalmente redondo. ¿Ok? Su mismo corte de pelo es como una bolita. Pero vamos a ver que es un personaje activo, no es un personaje pasivo. Entonces tiene estos mechones puntiagudos para agregarle un poco de lo triangular dentro de su diseño circular. Sus poses, en general, van a tender a ser activas, con ángulos y con diagonales. Lenguaje de forma angular, igual acción, dinamismo. Va a tener también ciertas partes mucho más activas. Sus pies son iguales en forma que los del malo. ¿Okay? No todos necesariamente son así. Los de Baymax son con pies de elefantes y pertenecen todavía al lenguaje redondo. Vamos a hablar más en la lección siguiente de líneas de acción, entonces no me voy a enfocar mucho en poses ahorita. Nada más quiero que empiecen a familiarizarse con este idioma, porque quiero que lo aprendan, porque quiero que sean conscientes de su importancia para nuestra labor como diseñadores de personajes. Vamos a ver un poco el vocabulario de estas formas, que es lo que hemos visto hasta ahorita, básicamente. Pero quiero que vean que, por ejemplo, este personaje, sus formas parecen escurrir. Entonces, ¿qué tipo de personajes piensan que es? Miren cómo sus mismos pantalones parece que se está escurriendo sobre él. Es un personaje suavecito, es un personaje blando. Esta mujer tiene ángulos fuertes, tiene mechones agresivos, tiene pose dinámica, tiene formas que crean ángulos. Es un personaje dinámico. Esta mujer es un personaje muy vertical, es más estoico. Es un personaje activo, en su momento va a convertirse en un personaje de acción, pero en un son mucho más rígido que este personaje. Y además tiene varios atributos que remiten más con lo circular. ¿Ok? Estas mismas formas de su cadera y todo esto ayuda a ablandar un poco su diseño. Aquí tenemos este mismo personaje, el hermano de Hiro, Tadashi. Él es un personaje activo también. Miren todos estos triángulos. Pero también muchas formas en él son más redondas. ¿Ok? Todo esto, esta mezcla de estas diferentes formas, la forma en la que se articulan, las proporciones, las medidas en las que aparecen, van a marcar la personalidad de un personaje. Con proporciones o medidas me refiero a que entre más formas angulares en un personaje, más va a tender a verse hacia este lenguaje angular agresivo y etcétera hacia cada extremo. Este personaje, por ejemplo, es globalmente gentil, en proporción tiene más formas redondas que lo demás, pero además tiene este atributo diagonal que le va a dar acción. ¿Okay? Todo el tiempo es como una receta. Vamos a jugar con estos diferentes ingredientes. Yo estoy aquí para darles los ingredientes y nuestro trabajo como diseñadores es usar estos ingredientes para llegar a un equilibrio que tenga sabor, que nos cuente una historia, que nos cuente la historia del personaje que estamos contando, de la personalidad de esta persona. Ahora ya hablamos el lenguaje de las formas. Ya podemos contar historias con nuestros personajes y sabemos diseñarlos para hacerlo. En la siguiente lección vamos a agarrar todo lo que hemos aprendido hasta ahorita y lo vamos a plasmar a través de personajes que vamos a poner en pose. Vamos a darles dinamismo y vida
y vamos a trabajar líneas de acción para conseguirlo.